La Cámara de Representantes estadounidense desbloqueó por fin el tan deseado paquete de ayuda militar a Ucrania. Pero en la misma sesión hubo otra resolución que escoció y mucho en el Kremlin: la posible confiscación de los activos rusos en Estados Unidos. No tardaron desde Moscú en amenazar con medidas recíprocas, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos miles de millones de dólares tiene Rusia en Estados Unidos? ¿Cuántos activos norteamericanos hay en suelo ruso? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de un tema pelín farragoso: la posible confiscación de activos rusos en suelo estadounidense. A ver si soy capaz de hacerlo de una manera bastante sencilla, que todos me podáis entender. Pero antes de meternos en harina, si os gusta el vídeo, dadle al me gusta, que es gratis y a mí me ayuda un montón. Dejadme unos comentarios, que muchas veces en temas económicos siempre aprendo de vosotros, y no os olvidéis de darle a la campanita, así estáis enterados, bueno, de cuando publico vídeos. Y ya si estáis en plan generoso, pues podéis haceros miembros del canal y de esa manera pues hacéis que la cueva sea un poquito más leve. Bueno, al turrón. El sábado pasado la Cámara de Representantes estadounidense daba el sí, por fin, a una largamente esperada ayuda militar a Ucrania. On this vote, the ayes are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you. Okay. The House will be in order. Hoy es jueves, cuando estoy grabando este vídeo. Hace pocos minutos el presidente Biden ha firmado la orden que ya permite que toda esta ayuda se envíe a Ucrania. Lo que más llama la atención de esta ayuda militar, pues eso, es la parte militar. Son 60.800 millones de dólares, unos 57.000 millones de euros, y de ellos 14.000 millones de dólares, unos 13.100 millones de euros, van destinados únicamente a entrenar, equipar y pagar el ejército ucraniano. Además, la contundencia con la que se produjo, 311 votos a favor por 112 en contra, fue un varapalo enorme para los trumpistas y para el Kremlin, que indudablemente defendía las ideas de los trumpistas, o quizás mejor decir al revés, ¿no? Que los trumpistas defienden las ideas del Kremlin. Quizás así se entiende un poco mejor, ¿no? Y estos trumpistas, este MAGA, como se le llama habitualmente, ha estado obstaculizando continuamente la llegada de esa ayuda norteamericana a Kiev. No obstante, aunque ha dolido, ¿no? La reacción de Moscú no ha sido extremadamente escandalosa, si quitamos quizá la excepción de nuestro etílico amigo Medvedev, que en su canal de Telegram expresaba su no sorpresa por haber sido concedida esta ayuda, y en vuestras pantallas tenéis lo que dijo, por ejemplo, que no dudaba que aprobarían la ayuda a esa banda de neonazis. Por supuesto, nuestro adivino de cabecera favorito no dudaba en decir que ganaremos, por supuesto, a pesar de los 61.000 millones de malditos dólares. Y en un épico final deseaba que Estados Unidos se sumerja en una nueva guerra civil lo antes posible, que sin ningún tipo de dudas, y para nuestro aguardentoso futurólogo, conducirá al ignominioso colapso del vil imperio del mal del siglo XXI, los Estados Unidos de América. Imagino que después se metió una buena botella de vino a la buchaca, encantado de haberse conocido y encantadísimo de haber parido semejante mensaje. Pero bueno, la idea general es esa, la idea general que está transmitiendo el Kremlin es esta que ahora vamos a escuchar de boca del propio secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции
улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. И вот эти, конечно, выделенные деньги, те вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики. Они приведут к новым жертвам среди украинцев. Больше украинцев будет гибнуть, Украина будет нести большие потери. В свою очередь мы также отдаем себе отчет в том, что большая часть этих денег так или иначе останется в самой Америке. Америка станет bogаче и будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом помощь Украине. Собственно, принципиально ничего не меняется. Pero ese mismo sábado, la Cámara de Representantes dio un paso que sí descolocó al Kremlin. Se aprobó un proyecto de ley que permite que el presidente Biden pueda confiscar directamente los activos rusos en suelo estadounidense. Se trata de la ley REPO, o lo que viene a ser Ley de Reconstrucción de la Prosperidad y las Oportunidades Económicas para los Ucranianos, y permite, y leo textual, permite al presidente Biden la confiscación y disposición de activos soberanos rusos, que incluyen fondos y otras propiedades del Banco Central, fondos de inversión directa o Ministerio de Finanzas de Rusia. Primer punto importante y mucho. Habla de activos soberanos rusos, es decir, los rusos, los particulares rusos que vivan en Estados Unidos o las empresas rusas que trabajen en Estados Unidos pero que no tengan ningún tipo de sanción, no se verían afectados. Y ahora veremos por qué esto es muy importante. Segundo punto clave. Este proyecto de ley no significa que vayan a confiscar estos activos rusos. Le da al presidente Biden la potestad de hacerlo si lo cree conveniente. Es, ¿cómo decirlo?, como una especie de espada de Damocles para presionar a Rusia. ¿Y cómo se utilizarán estos fondos? Pues el proyecto de ley lo deja muy clarito y os lo leo textual. Los fondos confiscados y el producto de las propiedades liquidadas deben depositarse en el Fondo de Apoyo a Ucrania establecido por el proyecto de ley. El Fondo de Apoyo a Ucrania estará disponible para el Departamento de Estado únicamente para compensar a Ucrania por los daños causados por la invasión rusa, incluso proporcionando fondos a un organismo o mecanismo internacional para la reconstrucción y los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania, la asistencia humanitaria al pueblo ucraniano u otros fines que apoyen la recuperación de Ucrania y el bienestar del pueblo ucraniano. Es decir, en ningún caso se utilizarán estos fondos para armar al ejército ucraniano. Se utilizarán únicamente para reconstruir o como labor humanitaria, bien sea manejado directamente por el gobierno de Estados Unidos o cedidos a un organismo internacional, quizá la ONU o quizá otro que se cree exprofeso, o bien durante la guerra o bien al final de la guerra en Ucrania, pero jamás se deben utilizar para armar al ejército ucraniano. Y ay, amiguitos, esto ha dolido mucho, mucho, mucho en Moscú. Esto decía el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, este pasado lunes. Это очень опасный прецедент. Это обсуждение активно ведется и в Соединенных Штатах, и в Европе. И как раз вот наиболее красноречивое, наверное, призыв более трезво рассматривать такие вопросы, была от госпожи Лагард, которая сказала, что потенциально принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы. Ну и в целом мы также очень скептически к этому относимся, потому что это не что иное, как слом всех основ экономической системы. Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия. Они противозаконные, и, соответственно, они будут так или иначе предметом неких ответных действий, и предметом судебных разбирательств. И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов. В случае реализации таких мер, конечно же, многие страны, многие инвесторы 10 раз подумают перед тем, как делать какие-то вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары. Se calcula que Rusia tiene unos 6.000 millones de dólares congelados en cuentas bancarias estadounidenses. Además, para cubrirse las espaldas, este proyecto de ley tiene una cláusula anti-Trump. Es decir, si Trump ganara las elecciones,
no podría descongelar estos activos y devolvérselos a Rusia. Eso realmente está bien pensado por si acaso. Yo no soy economista y pues no sé hasta qué punto, si Estados Unidos se queda con esos fondos, eso puede tener un efecto boomerang contra los propios Estados Unidos. Yo me centro en Rusia y Rusia tiene un problema. Y vuelvo al punto de antes. Los fondos que ahora están congelados pertenecen a la Federación Rusa, son activos de la Federación Rusa. ¿Por qué digo esto? A ver, en todas las crisis entre Estados Unidos y Rusia, o entre Rusia y otros países, se ha actuado más o menos de una forma simétrica, ¿no? Los castigos han sido simétricos, podríamos decir. Vamos a poner un ejemplo clásico. Expulsiones de diplomáticos. Si Estados Unidos expulsaba a 7 diplomáticos rusos, la reacción de Rusia era expulsar a 7 diplomáticos estadounidenses. Se mantenía un poco el control. Pero ahora el tema es que Estados Unidos tiene dinero ruso, dinero del Estado ruso. ¿Y qué tiene Rusia para responder de forma simétrica? La respuesta simétrica sería que Rusia se quedara con activos del gobierno estadounidense. Pero es que hay un problema, es que Rusia no tiene activos del gobierno estadounidense, no tiene dinero estadounidense. Según Alexei Zubets, director del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Financiera del Gobierno de Rusia, y si creemos en sus palabras, en Rusia se encuentran congeladas varias decenas de miles de millones de dólares pertenecientes a empresas estadounidenses o a personas jurídicas afiliadas a ellas. Pero volvemos al principio, no es dinero del gobierno de Estados Unidos, no son fondos soberanos estadounidenses, son fondos de particulares, inversores o de empresas. La pregunta es, ¿cuántos fondos, cuántos activos extranjeros de potencias hostiles, que ellos llaman, están congelados en territorio ruso? Si hacemos caso al presidente de la Duma, Volodin, en mayo de 2022 y como respuesta simétrica a esa congelación de fondos rusos en el extranjero, el Banco Central de Rusia bloqueó fondos de inversores extranjeros por valor de 500.000 millones de dólares. Todas estas cifras que estoy dando son cifras dadas por los rusos, en este caso por Volodin, ¿no? Entonces, bueno, ¿te la crees o no te la crees, no? Ya sabemos que con las cifras los rusos a veces mienten más que hablan. Bueno, de todas formas, vamos a pensar que esa cifra es correcta. De esos 500.000 millones de dólares, según RIA Novosti, 9.600 millones de dólares pertenecen a inversores estadounidenses. No propiedad del gobierno de los Estados Unidos, sino de inversores estadounidenses. Si Rusia quiere actuar simétricamente y confiscar 6.000 millones de dólares, no se los quitará al gobierno de Estados Unidos, no se los quitará a la administración Biden, se los quitará a inversores privados. En esto de las cifras ni los propios rusos se ponen de acuerdo porque, por ejemplo, el Peskov, el portavoz del Kremlin, pone un escenario dramático. Según él, hay 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares en activos estadounidenses y relacionados con Estados Unidos en territorio ruso. El economista del que he hablado antes, Alexei Zubets, rebaja esta cifra a 45.000, 50.000 millones de dólares que estarían disponibles para una represalia rusa. RIA Novosti habla de 9.600, Peskov 100.000 millones, este economista 50.000 millones. La disparidad es enorme y volvemos, al final es lo de siempre. No es dinero de Estados Unidos, es dinero de empresas o inversores privados. Eso que quede claro. La respuesta no sería simétrica. Ya hemos visto cómo Rusia ha nacionalizado empresas, ha comprado a precios simbólicos empresas extranjeras. Por ejemplo, uno de los casos más sonados fue la fábrica de fabricación de los Renault, que pasó a ser fábrica de producción de Moskvich, de coches Moskvich, sin mucho éxito, hay que decirlo, pero que nos muestra que no le duelen prendas a Rusia en quedarse con empresas que puede luego utilizar en su favor.
Pero ¿se atrevería realmente Rusia a coger el dinero, confiscar el dinero de inversores privados? ¿Qué pasaría? Bueno, pues según un experto, Daniel Petukhov, un profesor de la Universidad Estatal de Gestión rusa, pues eso sería un muy mal panorama para el país, porque, y leo textualmente, si Rusia, en respuesta a la incautación de activos estatales, confisca la propiedad de propietarios privados, de los que apenas queda ninguno, dice, entonces tendremos que olvidarnos de cualquier inversión en Rusia durante mucho tiempo. Volvemos otra vez a ese baile de cifras, porque este analista, Petukhov, dice que apenas hay activos estadounidenses que confiscar, lo que va en contra de toda la teoría que mantiene el aparato del Estado. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Este analista, Petukhov, continúa y además dice: Rusia no tiene nada más o menos adecuado en su arsenal. Lo único que puede hacer es convencer a todos los posibles socios de que invertir en activos estadounidenses es arriesgado y peligroso. Ya vemos que, si hacemos caso a este analista, en un principio el Kremlin tampoco tiene muchos ases en la manga, está un poquito atado de pies y manos, pero bueno, vamos a elucubrar, vamos a fiarnos de las cifras que nos da el gobierno de Rusia, sus propagandistas, y pensar que hay miles de millones de dólares que Rusia podría coger en un momento determinado. Repito, de inversores privados o particulares. Si Rusia hiciera eso, ¿qué le impediría a Estados Unidos hacer lo mismo con las empresas rusas y los particulares rusos que viven en ese país, en Estados Unidos? No lo sé, no tengo ni idea de la cantidad, pero la cantidad el número de empresas rusas y de particulares rusos que viven en Estados Unidos seguro que es muchísimo mayor que el número de estadounidenses y de empresas estadounidenses que invierten en Rusia. Con lo cual, el descalabro puede ser terrorífico. Vistas todas estas consecuencias en cadena que puede haber, la pregunta lógica es: ¿se atreverá Biden a dar este paso? ¿Se atreverá a confiscar los activos rusos? Bueno, muchos en Rusia lo ven más como un farol, como un arma de presión, que algo realmente posible. El americanista ruso Pavel Dudakov comenta que la incautación de activos rusos sería un paso ilógico, ya que por un lado pues socavaría la confianza en el sistema financiero estadounidense y por otro lado privaría a Washington de una carta, de un triunfo, de un as en unas posibles futuras negociaciones con Moscú, durante las cuales la Casa Blanca podría pedir o exigir compensaciones al Kremlin a cambio de activar, de descongelar esos fondos rusos que actualmente se encuentran congelados en territorio estadounidense, lo cual, pensado fríamente, tiene toda la lógica del mundo. Vale, ya tenemos más o menos claro lo de Estados Unidos. Pero, ¿y Europa? ¿Qué pasa con Europa? Porque la mayoría de activos rusos congelados están en el viejo continente. En concreto se habla de unos 200.000 millones de euros, muchos de ellos en Bélgica, en concreto, en la empresa Euroclear. Y perdonadme si meto la pata al hablar de esta empresa, que es, digamos, la que guarda, gestiona, invierte a largo plazo estos activos rusos y así sacarse unos intereses, unas perrillas. A finales de 2023, Euroclear obtuvo 4.400 millones de euros invirtiendo esos activos rusos. En total, en los 2 años que llevamos de guerra, se han acumulado 5.200 millones de euros de beneficios. Esos intereses, esos beneficios, es lo que teóricamente se discute si se podría mandar a Ucrania, pero se discute y no se sabe cuándo. De hecho, Bélgica, que es el país donde está Euroclear, prometió enviar a los ucranianos a finales de 2023 1.700 millones de euros en concepto de impuestos de lo generado por los activos rusos. A la hora de escribir este guión
no he encontrado ninguna información de que esos 1.700 millones de euros se hayan enviado a Ucrania. Si hay alguien que tiene otra información, con otros datos, que lo diga en los comentarios. Yo, desde luego, no lo he encontrado. Los rusos ya se están poniendo la venda antes de la herida y están, digamos, dejando caer, amenazando sutilmente o sin sutilmente lo que harían si, digamos, esos fondos, esos intereses caen o se confiscan y se envían a Ucrania. La presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, se mostraba así de rotunda en una entrevista con el propagandista Kisilov. Ну, это, в принципе, беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику, разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя. Но опять-таки, когда они там против нас готовили пакеты санкций, американцы себя несколько обезопасили. Но европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ и адекватный ответ. И это не в их интересах делать, замораживать активы или проценты от доходов этих активов. И они держатся пока до последнего, что называется. У нас также заготовленный ответ. У нас лежит проект закона, который мы готовы рассмотреть незамедлительно по ответным мерам. И европейцы потеряют больше, чем мы. Y lo cierto es que las posturas dentro de la Unión Europea son muy divergentes. El responsable de política exterior de la UE, Josep Borrell, hace pocos días, pidió que esos efectivos, esos activos rusos congelados, se utilizaran para que Ucrania pudiera defenderse. Ya no estamos hablando de reconstruir o labor humanitaria, no. Para que pudieran defenderse, es decir, para que pudieran comprar armas. Con lo cual, imaginaos la reacción entre los rusos. Y por el contrario, los rusos aplauden fervientemente a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que hace poco más de una semana sugirió que eso de enviar los intereses, incluso que de tocar el dinero ruso, como mejor como que no, ¿no? Que sería, ella decía, había o hay obstáculos legales muy graves. De todas formas, Rusia puede amenazar lo que sea, pero volvemos a tener el mismo problema que tiene con Estados Unidos. Europa de por sí no tiene activos en Rusia. Rusia ha congelado los fondos de empresas europeas, de particulares quizá europeos, pero no ha podido congelar activos propiamente del Banco Central Europeo porque no hay. Entonces, si Rusia, digamos, respondiera cogiendo los fondos de estos que ya están congelados de empresas o de particulares, ¿qué impediría a la UE decir, bueno, pues venga, ustedes, rusos, particulares y empresas, se les congelan las cuentas y se confiscan los euros que tengan dentro? Estamos hablando de miles de afectados y de miles de millones, muchísimos millones de euros que, digamos, desaparecerían de los bolsillos de todos los rusos que viven ahora en la Unión Europea. En definitiva, que si bien el apoyo en forma de armas parece que ha dado un paso decisivo en favor de Ucrania, no podemos decir lo mismo con los activos rusos congelados por el mundo. Se amaga, se amenaza, pero no se llega realmente a un acuerdo porque realmente tendría unas implicaciones imprevisibles a nivel mundial en todo lo que es la economía. Se ha puesto sobre la mesa otra ficha más, se ha puesto sobre la mesa otra amenaza más. Pero eso no significa que esa amenaza se vaya a ejecutar. Simplemente hay que tenerla en cuenta. Y este debate va para largo. Eso es lo único que puedo decir. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.